Bueno, hola, buenos días. Voy a retomar, soy Juan Carlos Betulain, ya me presenté en la primera parte de la clase, el profesor titular interino de la cátedra que llevamos adelante con María Julia Roca. Y bueno, voy a desarrollar la parte 2 del proyecto como instrumento de intervención urbana y territorial. En esta parte lo que voy a presentar es la noción de proyecto urbano y características, tipos, bueno, voy a ir desmenuzándola y voy a presentarles como una primera introducción para que después ustedes puedan profundizar un conjunto de proyectos urbanos llevados a cabo para las propuestas en playas ferroviarios en la ciudad de Buenos Aires, Cava. Bien, ¿qué entendemos por proyecto urbano, no? En principio, la idea de proyectos nos puede remitir a distintas concepciones, ¿no? Por un lado, si lo miramos desde el punto de vista de la arquitectura, entendemos por proyecto prefigurar la forma de un edificio o de una vivienda como respuesta a los condicionamientos que impone un conjunto de factores. Por ejemplo, de tipo programático, de necesidades de sus usuarios, urbanísticos, constructivos, tecnológicos, funcionales, estéticos, entre otros componentes que entran en la formulación de un edificio o una vivienda. Con respecto a la planificación, hemos visto al proyecto que es un módulo de actuación. Eso ustedes lo han visto en Plan 1, que es el último nivel de desagregación de una propuesta de intervención. Están los programas, los proyectos, que a partir de los proyectos son los que permiten llevar a cabo los programas. Ayers, ha sido, porque falleció recientemente, un sociólogo y urbanista francés, entiende el proyecto que es al mismo tiempo analizador y herramienta de negociación. En esta idea está puesta la noción procesual que tiene el proyecto y que realmente en la escala que sea, ya sea arquitectónica, a escala urbana o territorial, el proyecto siempre es un elemento, es una herramienta que permite analizar el problema que estamos tratando de resolver y se convierte en una herramienta de negociación y acuerdo entre los actores o partícipe de ese desarrollo proyectual. Entre sus características principales podemos mencionar que siempre el proyecto urbano va a actuar sobre una pieza o sector importante, ya sea a escala ciudad o a escala región. Por ejemplo, Puerto Madero, el proyecto urbano Puerto Madero, no solamente tiene una incidencia importante para la ciudad de Buenos Aires, dado que procuró restablecer el funcionamiento del eje principal de la ciudad frente a la tendencia que había tomado de importancia el sector norte de la ciudad, sino que también se posicionó como el proyecto urbano más emblemático de la ciudad de Buenos Aires, con un alcance y radiación de escala regional y también internacional, porque su concreción permitió que empresas de escala global tuvieran su sede en ese lugar. Entonces, si bien ese es un proyecto que tiene un alcance más allá de la propia ciudad. Por otro lado, dada la envergadura de la pieza sobre la cual se va a intervenir, tiene una capacidad de inducir transformaciones sobre su entorno, ya sea en lo económico, en lo espacial, en lo social. Y también, de acuerdo a la envergadura de la pieza
sobre la que se intervenga y cómo esté localizada en la estructura física de la ciudad, puede generar o incidir sobre tendencias generales del desarrollo de la ciudad. Esto que les comenté al principio de Puerto Madero. Una de las ideas básicas que tenía era recentrar el desarrollo de la ciudad en su eje central, frente a ese desbalanceamiento que se estaba dando hacia el sector norte. Sin lugar a duda, se lo considera como la escala de intervención intermedia. ¿Por qué se lo conceptualiza de esa manera? Por un lado, porque no es un proyecto que se piense en relación para toda la ciudad, sino para un sector de la ciudad, para una pieza o un área, que pueda tener sus repercusiones en la estructura general de la ciudad, sí, pero va a tener una escala acotada, no está pensando en toda la ciudad, sino en cómo mejorar un sector de esa ciudad. Y por el otro, tampoco es una obra o edificio de arquitectura, que sería otra escala. De ahí que se encuentra, se lo define como que es de la escala de intervención intermedia. Para su viabilización se necesitan múltiples actores, disciplinas y muchas veces también aparecen cuestiones interjurisdiccionales. Vamos a explicar esto. Múltiples actores porque seguramente va a estar, por un lado, el sector público y habrá que para poder llevar a cabo este emprendimiento, dada la envergadura, va a necesitar de la participación de actores privados, sin lugar a dudas. Múltiples disciplinas, y bueno, la arquitectura solo no alcanza, necesitas de cuestiones vinculadas a lo ecológico, a lo jurídico, a lo económico, financiero, a lo sociológico y antropológico, es decir, necesitas otras disciplinas para poder llevar a cabo un proyecto de estas características. Y jurisdicciones puede suceder, porque si bien están dentro del territorio de una ciudad o de un municipio, las tierras puede ser que sean de orden provincial, nacional y no de orden municipal. Entonces ya ahí ya aparece una cuestión de articulación entre jurisdicciones o actores dentro de la misma administración pública. Por otra parte, requiere de la implementación de un modelo de gestión, es decir, hay que pensar toda una estrategia y un modelo de cómo llevar a cabo este tipo de intervenciones, dado que son complejas y que llevan su desarrollo un periodo importante en el tiempo. Por ejemplo, volvamos a Puerto Madero, pensemos que Madero arrancó su gestación en los fines de los 80, principios de los 90, y aún hoy está inconcluso, con lo cual son proyectos de larga duración para poder llevar a cabo su implementación y que seguramente va a incorporar más de una gestión política para poder implementarlo. En definitiva, podríamos decir que se presenta el proyecto urbano como un encadenamiento adecuado de reflexiones y acciones para encarar la transformación de un área o sector. Transformación que será positiva o negativa de acuerdo al enfoque y a las estrategias que utilice esa herramienta. Tipos. Bueno, hay como dos grandes. Aquellos que operan en el vacío, que es el que estoy mostrando ahora, a partir de la reactivación de frentes litorales, donde han quedado puertos o industrias desactivadas, sería el caso de Puerto Madero, o interiores, territorios vacíos urbanos que quedan al interior de los tejidos de las ciudades, y porque ya sean áreas industriales, militares o ferrocarriles y aeropuertos que han quedado desactivados por distintas motivaciones, obviamente. Las industrias por cambio de paradigma, por cambio de modelo de desarrollo, de seguridad, bueno,
los territorios militares muchas veces se han visto restringidos y han liberado espacios. Lo mismo pasó con los ferrocarriles, la introducción de nuevas tecnologías. Por un lado, los países desarrollados han liberado suelo para urbanizar, y en los países latinoamericanos quizás no sea ese motivo, sino lo que es peor, que es la desactivación de las vías férreas que dejan estas tierras sin uso aparente actualmente, que los municipios intentan poner en valor para que no se transformen en foco de degradación. Y los aeropuertos, como en el caso de Chile, el caso de Cerrillos, bueno, han quedado inmersos dentro del crecimiento urbano y ya dejan de ser funcionales por los inconvenientes que generan y las interferencias con la vida urbana. Algunos de los ejemplos están puestos ahí para que ustedes puedan después profundizar. Pero también opera esta herramienta, el proyecto urbano, sobre el tejido. Es decir, se utiliza para rehabilitar centros históricos, para revitalizar áreas centrales y sus centralidades, o recuperar, urbanizar asentamientos precarios. Estos también lo hemos visto en la primera parte de la clase, y acá algunos ejemplos sobre este tipo de operaciones en el tejido. El Centro Histórico de Quito, el corredor Eizo-Tamandutay en San Pablo, las nuevas centralidades de los lineamientos estratégicos pensados para la región metropolitana, el programa Favela Barrio, que habíamos comentado, los planes urbanos integrales de Medellín, Colombia, la urbanización de la Villa 31 y de Villa Tranquila, son ejemplos que operan sobre el tejido, sobre zonas ocupadas. ¿Cuáles son sus elementos componentes? O sea, ¿cuáles son los elementos componentes del proyecto urbano? Por un lado, la propuesta urbanística, por el otro, el proceso de gestión, los actores sociales y los instrumentos. Estos 4 componentes son fundamentales, su presencia para poder llevar a cabo la implementación de esta herramienta. La propuesta urbanística se compone de distintos aspectos. Por un lado, los jurídicos legales, que habrá que ver, el tema de la propiedad de suelo, el tema de la cuestión normativa que haya que formular sobre ese proyecto urbano, las cuestiones de comercialización que seguramente tengan que generarse, todo eso necesita un marco jurídico legal. Por el otro lado están los aspectos técnicos, y acá esto yo lo marco como una conceptualización restringida, que es la formulación del plan maestro, a partir de la elaboración de un programa y dotarlo de una forma, que es lo que generalmente hacemos en los talleres de arquitectura, desarrollamos, aprendemos a formular un proyecto urbano a partir de esta componente, el plan maestro, pero no vemos todos estos aspectos que yo estoy presentando, debería acompañar a ese plan maestro. Debemos pensar los aspectos operacionales para llevar a cabo esta propuesta urbanística, por ejemplo, la adquisición del terreno, si no fuera del Estado, la construcción de las infraestructuras, y cómo vamos pensando el proceso de construcción a partir de ciertos criterios de tapabilidad, dada la envergadura de estas piezas urbanas. Y finalmente también hay que hacer un cash flow o un flujo de caja en donde se analicen los aspectos económicos financieros, es decir, cómo se va a ir invirtiendo dinero y se va a ir recuperando, tratando de que esta intervención, si es comandada por el sector público, que generalmente es así, por lo menos de suma cero, es decir, de mínimo no puede ser que el Estado le lleve un costo, y de acuerdo a dónde esté estos terrenos y qué valor tenga, debería generarle una rentabilidad, un dividendo al sector público para poder intervenir en sectores degradados donde el capital
seguramente no quiera ir a invertir en esos lugares y donde la urbanización de esos asentamientos precarios va a necesitar de inversión pública. Digo, esta cuestión hace a tener en cuenta los aspectos económicos financieros. En cuanto al proceso de gestión, tenemos que pensar que la formulación de un proyecto tiene como 3 grandes momentos o de etapas, ¿no? Por un lado está la de concepción y formulación de la idea, que va acompañado esta primera etapa del proceso de un proyecto urbano con la concientización en la ciudad, de la sociedad y de los estudios previos. Es decir, instalar la idea de que se va a intervenir y que la sociedad reciba y acepte la transformación de ese vacío en algo que entienda que es positivo para la ciudad. Esto es fundamental para darle viabilidad a la intervención y que no se frene en los pasos sucesivos, porque la sociedad genera un amparo, traba el desarrollo de la intervención, porque considera que es nociva, con un carácter especulativo, que no se integra al sector donde se va a desarrollar, bueno, los diferentes tipos de impactos que puede generar un proyecto urbano si no está bien conceptualizado y bien instrumentado. Una segunda etapa, que es la de formulación del proyecto o del plan maestro. Ahí debemos llegar a la definición del proyecto urbanístico que nos permita elaborar la normativa con la cual se va a generar la aprobación legislativa de la operación. Es decir, para que un proyecto urbano sea transformado y pueda, en un instrumento que se pueda llevar a cabo, necesita una aprobación legislativa en el orden que sea. Si es una escala municipal, necesitará del Consejo Deliberante. Generalmente sucede así, los consejos deliberantes son los que deben aprobar la formulación de ese proyecto, dado que ese espacio, ese suelo urbano no tenía un indicador específico, sino que era un uso, se definía como uso específico ferroviario, uso específico aeropuerto. Eran tierras que no tenían indicadores, fosfo, densidad, bueno. El proyecto lo que termina es definiendo estos tipos de indicadores para que sean aprobados e incorporados a la legislación o a la normativa vigente. Aprobado esta instancia, pasada esta instancia, se puede recién pasar a la etapa de operacionalización y a la ejecución del proyecto urbano. Cuando decimos operacionalización, ¿qué decimos? Bueno, empezar a comercializar los terrenos que sean y a ejecutar las realizaciones de infraestructura que sean necesarias, equipamientos y edificios. Es decir, ahí empezamos a ejecutar el proyecto seguramente con una secuencia y una etapabilidad que se pueda ir garantizando la ejecución y que sea incorporada positivamente en el mercado y por la población local. Entonces, estas son las 3 grandes etapas que forman parte del proceso de gestión de un proyecto urbano. Bien, ¿cuáles son los actores sociales que deberíamos tener en cuenta al momento de formular un proyecto urbano? En el caso de ustedes, en Gambier. Por un lado, identificar cuáles son los actores públicos que deberían sí o sí formar parte de la iniciativa. La municipalidad, ferrocarril, provincia, si hay alguna cuestión de nación. ¿Cuáles son los sectores privados que podrían sumarse a esa iniciativa, ¿no? Para poder generar fondos, inversión o poder participar en la compra y realización de la parte que se saque a la comercialización de las parcelas y terrenos que se comercializan.
¿Y cuáles son los actores mixtos, públicos, privados, que consideremos que sí o sí tienen que entrar? La primera etapa es identificarlos, ¿sí? La segunda etapa es pensar cuáles son sus lógicas. ¿Por qué digo pensar cuáles son sus lógicas? Porque algunos podrán estar a favor, otros estar en contra y otros ser neutros. Entonces, yo tengo que garantizar la viabilidad de este proyecto porque estoy convencido de que va a ser un impacto positivo para la ciudad, con lo cual tengo que, a los que están neutros, tratar de pasarlos a que apoyen mi iniciativa. Y a los que están en contra, como primera instancia, debería al menos neutralizarlos. Si los puedo pasar a que estén a favor de la iniciativa, que vean las bondades del proyecto, bueno, sería mucho mejor. Pero tratar de neutralizar y tener los menos opositores a la iniciativa. Identificadas estas lógicas con esta visión más estratégica, empezar a ver cuál es el aporte y el beneficio que pueden obtener, qué pueden aportar a la intervención y qué pueden beneficiarse. Este es un análisis sencillo de actores sociales que deberíamos poder incorporar para el predio de Gambier. Bien, el otro de los componentes de un proyecto urbano son los instrumentos de los cuales esta herramienta e instrumento también se sirven. Por un lado, hay instrumentos de gestión. En este sentido, cuando hablo de instrumentos de gestión, hablo, por ejemplo, dado que son intervenciones importantes, suele armarse un ente, ¿sí?, que lo lleve adelante. En el caso de Madero, la Corporación Puerto Madero. Hay instrumentos legales, por ejemplo, respecto a la titularización de los terrenos, a cómo generar cuestiones de los aspectos normativos que he mencionado. También de comercialización, es decir, se reconocen instrumentos de cómo se pueden ir vendiendo estos terrenos, bajo qué modalidad. Y económicos, es decir, es importante pensar, como dije, el flujo financiero y de qué manera vamos a ir incorporando esos recursos y vamos a ir haciendo la devolución de esos recursos que el Estado adquiere y se pone o se endeuda para poder llevar a cabo esta intervención. Por otro lado, hay instrumentos de participación. Participación que buscan estos instrumentos distintos actores que participen. Por ejemplo, a partir de los concursos participan equipos interdisciplinarios y se selecciona aquella propuesta que mejor, a juicio del jurado, haya interpretado las bases del concurso. Por otra parte, están las audiencias, es decir, el proyecto debería presentarse a audiencia pública una vez dentro de la etapa de aprobación, para que reciba los cuestionamientos de los distintos sectores de la sociedad y puedan ser incorporados esos cuestionamientos al proyecto, antes de ser aprobado legislativamente. Por otra parte, existen comités de concertación. Este es un instrumento, un órgano, que generalmente lo que busca es concentrar cuáles son las partes o los organismos del sector público que deben sí o sí acordar para que este proyecto se lleve a cabo. Porque aunque a ustedes les parezca contradictorio, muchas veces es más difícil generar la articulación público-público que la público-privado. O sea, el privado se ve que claramente cuáles son sus beneficios, seguramente va a acompañar el proyecto. Pero muchas veces entre dependencias internas de la administración pública suele haber cortocircuito. Entonces, este comité de concertación lo que hace es agilizar, sentar a las cabezas de cada administración pública para que se pongan de acuerdo.
Por otro lado están los grupos de trabajo, que son también de acuerdo a la envergadura de la intervención, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transporte, movilidad, podría armarse un grupo, todo lo que tiene que ver con cuestiones paisajísticas y ambientales, otro grupo. Es decir, como temas centrales que se vayan armando como grupo de trabajo y de discusión para enriquecer la propuesta. Y el Club de Iniciativas Locales es un instrumento que he identificado en este tipo de intervenciones, que una vez que esté implementado algún sector de la propuesta, bueno, empezar a ver cuáles son los residentes del barrio, de este nuevo barrio, para poder armar cuestiones de reuniones que puedan surgir ideas e iniciativas para mantener, gestionar, impulsar el sector en el que están viviendo. Bueno, por otro lado, tenemos el paquete de instrumentos de difusión. Estos son, por ejemplo, publicaciones que se hagan del proyecto urbano. Generalmente se suele abrir una página web en donde se va notificando los avances y donde los vecinos puedan opinar. Y se organizan eventos en el sector para poder instalar, cuando hay un sector que ha sido por muchos años no utilizado por la sociedad para, bueno, para verlo como un lugar que puede desarrollarse y recibir una transformación positiva. Bueno, esta es una síntesis de los instrumentos. En la bibliografía que de mis textos están profundizados cada uno de ellos. Y este cuadro, que por ahí se ve poco, pero también está en la bibliografía que le dimos, es como la síntesis de ese modelo de gestión. Es decir, en donde tienen, por un lado, ¿sí?, todos los instrumentos, los procedimientos, los actores y las actuaciones que le ha correspondido a cada uno de esos actores en el tiempo. ¿Sí? Y un procedimiento de las distintas etapas y los distintos periodos, en este caso, que ha recorrido Puerto Madero entre 1989, que dio inicio, hasta el 2007, hasta este cuadro donde yo presenté mi tesis doctoral. Obviamente que continúa Puerto Madero. Aún no está finalizado. Bueno, para ir cerrando esta clase, esta parte de la clase, les voy a presentar, les voy a poner en conocimiento más algunas propuestas de playas ferroviarias que se hicieron no hace mucho tiempo para la ciudad de Buenos Aires. Este primer concurso en Caballito, Cava 2013, el primer premio le corresponde a los arquitectos Barone y Luchini, asociado Roberto Agosta. Como verán acá, en esta lámina, lo que ustedes van a ver, muchos de estos proyectos ustedes pueden aplicar la clase que el profesor César le dio sobre cómo se piensan y se proyectan este tipo de intervenciones, ¿no? Esta escala de intervenir, que es nueva para ustedes, que la ven en sexto año o en algunos talleres en quinto, de acuerdo en qué taller de arquitectura, ¿no? Porque manejamos hasta quinto año la escala arquitectónica y la mayoría en arquitectura 6 abordan esto de proyectar un sector de ciudad, que no es lo mismo que proyectar un edificio. En principio ustedes miren acá, en la parte de abajo de esta filmina tienen las ideas principales y las etapabilidades. En este caso, la vía del ferrocarril la van a soterrar, y cómo lo van a hacer en el tiempo, para generar una costura de un lado y del otro de la vía del ferrocarril, y por el otro, cómo piensan esta pieza en torno a un sector más amplio de la ciudad, en una mirada más amplia, la pieza y un sector más amplio, que es lo primero que hay que reconocer, cuáles son sus vinculaciones, dónde están las tensiones, ¿sí? Cuáles son las grandes directrices a las cuales esta pieza debe agarrarse, articularse, vincularse. Después está esta aproximación de la pieza y cómo esta pieza debe ser ocupada, debe ser tratada. Entonces, en este caso, cómo se concentra todo el tejido y el nuevo barrio en torno a una franja
de manzanas que está en relación al tejido ocupado y libera el resto para un gran parque y un gran espacio con ciertas actividades. Tampoco es un parque vacío, sino que tiene distintos usos y actividades, y como en este caso la propuesta morfológica también va teniendo distintos usos y distintas tipologías de vivienda. Este es otro concurso, la playa ferroviaria en Liniers, Cava. Los ganadores fueron el estudio Eisenson y de Alberto Varas, asociados, y nuevamente lo mismo, si ustedes se fijan, esta primera escala más amplia de la pieza urbana, para entenderla cómo se articula con las vías estructurales de la ciudad, cómo esta pieza que antiguamente generaba una disrupción en el sistema de movimiento y era una barrera, ahora empieza a generar un nuevo barrio articulado a la estructura física de la ciudad y cómo empieza a definir distintos usos y dónde se ocupa y dónde se libera. Un primer acercamiento, ya un acercamiento más próximo a la pieza y su entorno inmediato, y cómo va siendo ocupada esa pieza, cómo hay edificios de valor patrimonial que se integran con edificios nuevos o tejidos nuevos, cómo aparecen distintos usos, cómo aparecen distintas tipologías de manzanas con distintos edificios que la van conformando, y cómo se piensa en este caso la renovación del tejido próximo a partir de una reformulación de la normativa, dado que se piensa que este proyecto va a poner en valor y va a poder densificar el tejido colindante. Este es otro proyecto, que es el concurso de playa ferroviaria en Palermo, que ganó Bosco-Boinix y Iribarne. Este es un proyecto que la pieza es más alargada que profunda, a diferencia de los anteriores, y ahí está pensada el tren a nivel y por otro sobre nivel, tiene dos alternativas. Y acá también hay cuestiones de cómo se produce un enchape de un tejido hacia estos nuevos terrenos, cómo se ocupan las nuevas manzanas que empiezan a definirse, cuáles son las tipologías, ahí fíjense, las distintas M1, M2, M7, son las distintas formas que adoptan las manzanas, qué edificios van a dar resultado posteriormente a esas manzanas, y bueno, y el espacio verde como elemento determinante está en todas las propuestas. Realmente el espacio público es lo que generalmente va a predominar. Fíjense que generalmente cuando ustedes analicen, el 75-80% es de espacio público, parques, plazas, vías de movimiento, y solamente entra entre un 20 y un 30% la superficie que se destina a un nuevo amanzanamiento y que se pone a la comercialización, y que con esos recursos se podría llevar a cabo el costo de las infraestructuras y los servicios que necesita para poner este suelo en el mercado. Bueno, esta es la de Colegiales, es el último proyecto, es del 2017, de Marcelo D'Andrea y Nagmías, el estudio NOA. Bueno, nuevamente esta escala, ¿no? Esta escala más amplia de la pieza y un sector más grande de la ciudad, y cómo piensan a partir de los distintos esquemas o layers, de las distintas vinculaciones que puede tener la pieza en sus distintas dimensiones con el entorno inmediato. Un acercamiento más próximo ya a la pieza y el entorno. Y acá estas cuestiones de los porcentajes, ¿no? Cuánto de público, cuánto de espacio privado, cuánto de superficie seca, cuánto de superficie verde, que estuvimos viendo en el trabajo anterior, y también cuáles son las tipologías que definen los tejidos propuestos para comercializar. Bueno, para ir cerrando,
la idea de la presentación de estos ejemplos no era hacer mucho desarrollo, ya que tuvieron la clase del profesor Emilio César, pero sí mostrarles estos ejemplos para que ustedes puedan recurrir a investigarlos. Ahí está la página de Plataforma Arquitectura, de donde pueden encontrar tanto el primer premio como otras propuestas que han sido premiadas, y puedan pensar los lineamientos y la forma gruesa respecto al proyecto de Gambier. Poder definir un programa tentativo a partir también de analizar otros programas, sabiendo también que estos proyectos que yo les presenté son proyectos puestos en una ciudad central, en Buenos Aires, que tiene una jerarquía y un desarrollo económico distinto a la ciudad de La Plata, pero pueden ser como marcos referenciales. Bueno, me despido, gracias por la atención y sigámonos cuidando, el mensaje que siempre doy, ¿no? Si nos cuidamos y pensamos en nosotros, estamos pensando en el otro, porque si nosotros no nos contagiamos, tampoco con quienes interactuamos se van a contagiar. Es una cuestión más solidaria. Bueno, espero que les sea de utilidad la clase. En caso de necesitar alguna consulta, se la hacen llegar a los docentes y vemos cómo podemos interactuar para despejar alguna duda que pueda existir, que yo no haya estado claro en esta clase, y bueno, podamos generar algún vínculo, alguna clase presencial. Estoy a su disposición y bueno, y espero que esto ayude al desarrollo también, no solamente de los contenidos del programa, sino de la parte práctica que ustedes tienen que realizar en los predios de Gambier. Hasta la próxima.